Momento con la participación de la asambleísta Noralma Zambrano y sumamos en ese número a la ponente del informe, la asambleísta Jimena Peña. Han sido 19 las intervenciones que registramos. Y vamos a la número 20 ahora con la asambleísta nacional Vilma Andrade. Afectuoso a los colegas asambleístas, a usted, apreciado presidente, esperando que realmente se encuentren todos sus seres queridos muy bien. Yo debo en esta tarde enfatizar la importancia que tiene la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. La democracia en el país requiere de la independencia judicial, debido a que es ante el órgano judicial que se puede hacer responsables de sus actos constitucional y legalmente a quienes ejercen el poder. La crisis del poder judicial ha sido un tema recurrente en el Ecuador. La Constitución del 2008 convirtió a los jueces en garantes constitucionales de los derechos de los ciudadanos, pero si los jueces son subordinados políticamente, los derechos quedan limitados o eliminados. De eso hemos sido testigos los ecuatorianos. La metida de la mano a la justicia se evidenció en la intervención del Ejecutivo sobre el sistema judicial, lo cual afectó negativamente a la protección de los derechos constitucionales. El control sobre los actos de gobierno solamente puede ser ejercido por jueces independientes. Si el Poder Judicial no ejerce seriamente la función de control de constitucionalidad y de legalidad fundamentalmente sobre los actos de gobierno, esa es la esencia de la justicia, si no, su papel queda reducido a resolver conflictos entre particulares. Se rompe el equilibrio de los poderes y, por tanto, la democracia se vacía de contenido. El Ecuador fue testigo cómo se utilizó, se manipuló al aparato de justicia en la llamada Revolución Ciudadana. El presidente Correa en particular, ¿acaso no recordamos cómo en las sabatinas determinaba qué debían hacer los jueces para perseguir, para intimidar? La herramienta fue la llamada criminalización de la protesta social. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, primero marcó una línea de acción encaminada a controlar las decisiones judiciales en asuntos que son de interés o preocupación gubernamental. Y en esa dirección debilitó severamente la división del poder del Estado, de los poderes del Estado y el juego de pesos y contrapesos que caracteriza a un régimen democrático. Por eso es importante que ahora en este debate asumamos la gran responsabilidad precisamente de enfrentar sobre todo un delito, los delitos de corrupción que tanto daño están haciendo a nuestro país. Según Transparencia Internacional, Ecuador se ubica en la posición 114 entre 180 países en ranking de corrupción gubernamental, lo que denota que existe una corrupción generalizada en el sector público. Hasta septiembre del 2016, según datos de la Fiscalía General del Estado, hay 1.793 denuncias por delitos de corrupción, de las cuales 245 tienen sentencia, 844 en investigación y 704 en fase procesal. Con estos datos, estimados colegas, podemos colegir que apenas el 13.66% de las denuncias presentadas tienen sentencia, lo que significa que algo está pasando en los operadores de justicia. ¿Por qué tanta demora en el trámite procesal? ¿Será que los procesados están utilizando una serie de argucias para impedir la oportuna intervención de la Administración de Justicia? ¿O qué hay detrás de eso? De las 245 sentencias, 157 fueron condenatorias, 75 ratificada la inocencia y 13 mixtas, es decir, varios autores, unos condenados y otros ratificados la inocencia. En las causas cerradas de los casos más sonados por corrupción, se ordenó el pago de 140 millones a los procesados,
pero no se han efectivizado, según de datos de marzo de 2020, ni un solo centavo. En estos 80 días de emergencia sanitaria, la Contraloría y Fiscalía iniciaron más de 220 procesos de investigación por posibles casos de corrupción a las entidades del sector público, especialmente en los temas de salud, en las casas de salud, gobiernos autónomos y empresas públicas. Los delitos por los cuales se investigan: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, delincuencia organizada, asociación ilícita. En Guayaquil tenemos 28 procesos, en Quito se han iniciado 6 procesos. Esto nos lleva, en definitiva, a reflexionar en forma profunda que necesitamos para que justamente el trabajo que está haciendo la Fiscalía, lo cual aplaudimos, no pueda quedarse en el aire. Tiene que seguir todo el proceso jurisdiccional con los jueces, con la agilidad de los jueces en sus sentencias. Por eso es indispensable probidad de los servidores judiciales. Para una eficiente prestación de servicios judiciales se requieren procesos transparentes y apegados a la ley, en igualdad de condiciones para los postulantes. Según examen especial de la Contraloría General del Estado del año 2016, se presentaron irregularidades en los procesos de selección de fiscales y personal administrativo en el año entre el 2010 y el 2015, en los concursos de méritos y oposición efectuados por el Consejo de la Judicatura. Tras la auditoría se fijaron responsabilidades civiles, glosas, por 3.7 millones y multas por $45,000, en contra de 9 funcionarios por no seleccionar a los postulantes con mejores calificaciones. Los servidores judiciales no pueden ser escogidos a dedo para beneficiar a intereses protervos. Esta situación permitió que existan fiscales de vista gorda, que en casos como Odebrecht no fueron capaces de levantar alertas ni observar indicios de responsabilidad penal, sino que debió esperarse la noticia que se presentaron a través del gobierno desde el estado de Nueva York y de Brasil para que empiecen las investigaciones. Esa ha sido la realidad del Ecuador a este momento. Por eso exigimos que efectivamente en esta situación haya procesos transparentes de méritos y oposición. Los servidores judiciales denunciantes. Quiero resaltar, estimados colegas, la reforma planteada en el proyecto de ley que induce a que los servidores judiciales denuncien los actos de corrupción y que el Consejo de la Judicatura le brinde condiciones favorables para incentivar la denuncia. Quiero recordarle al país que en julio del 2018 presenté el proyecto de ley informante cívico, el cual contempla la denuncia con reserva de identidad, con la garantía de estabilidad laboral, con la garantía de integridad personal, familiar del denunciante. Se le otorga inclusive un código alfanumérico para que en todo el proceso no se llegue a develar al denunciante, y se le otorga un monto de lo que recupere el Estado fruto de la denuncia, lo cual incentiva realmente a que se presenten las denuncias, porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que no denuncian precisamente por temor, por no perder su estabilidad laboral, por inclusive poner en riesgo su integridad física. Esto fue acogido en las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, en el planteamiento que se ha señalado en esta reforma, necesitamos asegurar que la estabilidad del denunciante ante las represalias y así dar cacería a los peces gordos de la corrupción. Un tema que también es parte de la reforma es la suspensión de remuneración con servidores para servidores en investigación.
Las denuncias en contra de fiscales, peritos y jueces se han convertido también en una situación habitual. Hasta agosto del 2019 existieron 300 denuncias en contra de servidores judiciales y se destituyeron a 47, entre ellos 19 jueces y 5 fiscales. Dentro de este contexto, a los servidores judiciales que se encuentran en investigación por el presunto cometimiento de irregularidades, se les suspenda la remuneración hasta que se determine su implicación o inocencia. Eso debe ser parte de las reformas. Hay un planteamiento novedoso que lo apoyo, que realmente creo que es indispensable más aún en el proceso de descomposición social que evidencia el Ecuador. Que bueno, vuelvo a recalcar, lo saludo y lo aplaudo. Qué bueno que ahora se evidencien los casos de corrupción. Antes todo estaba tapado porque tenían a sus panas en la Contraloría y a sus panas en la Fiscalía para que todo quede bajo tierra. Se establece la creación de los jueces anticorrupción. En el 2018 se reportaron 293 denuncias por peculado, 215 por concusión, 122 por tráfico de influencias, 92 por enriquecimiento ilícito, 36 por oferta de tráfico de influencias y 93 por cohecho. En 80 días, como ya lo señalé, de la emergencia sanitaria, la Contraloría y la Fiscalía iniciaron más de 220 procesos de investigación por posibles casos de corrupción, especialmente en la salud, porque estos miserables, estos infames, corruptos, ni siquiera se han dolido de la muerte que está ocurriendo por el COVID y han seguido en esta corruptela que realmente hace que todos sintamos repugnancia. En ese sentido, creo que es muy importante que se está creando la competencia especializada de jueces anticorrupción, lo que sin duda permitirá una mayor experticia para tratar los casos de corrupción con celeridad en la investigación y en los procesos. Sin embargo, creo indispensable, estimado presidente y colegas, que se requiere en la normativa procedimental se incluyan herramientas para que los jueces anticorrupción tomen medidas que eviten que los recursos salgan del fisco a manos de los peces gordos de la corrupción. Aquí esta tarea de la lucha contra la corrupción es una necesidad imperiosa en la que todos los organismos del Estado y toda la sociedad en su conjunto debemos aportar y trabajar. Por lo tanto, el establecimiento de estos jueces que garanticen la idoneidad, que garanticen a la Fiscalía y a los jueces una reglamentación clara, creo que es indispensable. Igualmente, los procesos de capacitación y formación de los jueces es una imperiosa también requerimiento en general para que las normas puedan ser aplicables de manera ágil y directa. Termino mi intervención haciendo un llamado que efectivamente a través también de las reformas que tendremos que hacer al COGEP, porque aquí, si bien establecen las políticas y los lineamientos generales para la función judicial, hay que tomar también correctivos en las otras normas supletorias que nos permitan enfrentar de manera seria esta pandemia que es más letal que el COVID, que es la corrupción que desgraciadamente enraizada en el Ecuador no podemos permitir que continúe. Quiero, por tanto, decirles, asambleístas, que aquí tenemos que elevar la voz precisamente en la defensa de la transparencia, en la defensa de los jueces que son y que hay honrados, en la defensa de una fiscalía que actúa de manera diligente y que permite al Ecuador tener esperanzas frente a toda esta corrupción que se está enraizando, reitero, en el Ecuador. Presentaré las demás observaciones, algunas que incluyen el tema de los notarios,
a la comisión para que sean tratadas de forma pertinente. Y felicito de manera abierta a la presidenta de la comisión, a la colega Jimena Peña, por esta apertura realmente para que en el debate se puedan integrar los planteamientos que hemos realizado y que presentaremos en forma reiterativa en la comisión, y a todos los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, presidente. Gracias, asambleístas. La intervención del asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Ella ha resaltado la necesidad de incluir en esta normativa herramientas para los jueces anticorrupción. También ha